Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Dios les bendiga, les saluda el hermano Fernando Acosta. Una vez más estamos aquí en este tiempo devocional, tiempo donde compartimos la palabra del Señor y estaremos orando por las peticiones. No se te olvide anotar tu petición, anotar ahí tu petición ahí en los comentarios para estar orando por ella en el nombre de Jesús. Estaremos hablando sobre las señales de los tiempos postreros y vamos a empezar una serie el cual hemos llamado las señales del fin. La primera parte en el engaño, el cual tendrá, abre tu Biblia allí en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 1. Mateo capítulo 24 versículo 1 dice así la palabra del Señor: y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirar que nadie os engañe. Mirar que nadie os engañe. Aleluya. Estaremos compartiendo una serie sobre el engaño. Dice Jesús que uno de las señales del fin, de los postreros días, el cual estamos viviendo tú y yo en estos tiempos. Esto se aplica para nosotros en este tiempo. Es el engaño. Será el engaño, una de las señales. Y el engaño aumentará a tal grado, o está aumentando a tal grado que es algo normal. Ya el engaño para nosotros es algo común, ¿verdad? Hay fraude, hay engaño, hay mentira, tanto en el gobierno como en la sociedad, como en la cultura, aún en la historia. El engaño ha abarcado todas las áreas, todas las facetas de nuestras vidas. Y Jesús les dijo: mirar, es decir, disciernan, que nadie nos engañe. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es discernir. ¿Discernir qué? Discernir el engaño. Los apóstoles en el versículo 2 dice que se le acercaron a Jesús y le empezaron a mostrar los edificios del templo. Ese templo era el templo del rey Herodes. Era el templo que Herodes, el rey Herodes, el emperador de Roma, había agregado, había construido. Era una maravilla del mundo. Era un templo glorioso, maravilloso. Y ellos estaban maravillados por ese templo, por el edificio. Y Jesús les dice: ¿veis todo esto? Porque después de la muerte de Jesucristo, 40 años más adelante, en el 70 después de Cristo, el imperio romano, aquel imperio que ayudó a construir ese templo, iba a destruirlo completamente. Y por eso Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea
derribada, porque Jesús les estaba hablando 40 años en el futuro que eso iba a suceder. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercan los discípulos y le empezaron a decir: dinos cuándo serán estas cosas, porque los discípulos aparentemente estaban siendo engañados por la religión judaica, por la religión que se les había enseñado, se les había puesto en sus corazones y en su mente que el templo era lo máximo, era lo grandioso, era lo glorioso, pero se les había olvidado adorar al dueño del templo, que era Jesús. Estaban adorando al templo, adorando el edificio, pero no adoraban a Jesús, no adoraban a su Dios. Qué tremendo está esto. Hay iglesias que se levantan de un día, unos edificios grandísimos. Se queda uno impactado de los edificios, de la anchura, de la altura, de lo grande, del espacio que tienen, algo maravilloso. Sin embargo, parecen unos museos, porque ya ni la presencia de Dios está allí. Entra uno a esos lugares y parece que está entrando a un museo. Aleluya. Y se deja de predicar la palabra. Ya no se predica del Espíritu Santo, ya no se predica sobre los dones, ya no se predica sobre el arrepentimiento, ya no se predica sobre el pecado, ya no se predica sobre el infierno. Doctrinas básicas están dejando de predicar en las iglesias, pero están más interesados en el número. Qué tremendo está esto. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, dinos cuándo será el fin. Ellos querían saber cuándo iba a ser la venida del Señor, el fin del siglo. Y Jesús les da una señal. La primera señal que Jesús les dice es de que no sean engañados, porque aún los discípulos estaban siendo engañados por los judíos, por los fariseos, por la religión de ese templo maravilloso, espectacular. Aleluya. Pero habían dejado a Dios a un lado. ¿Cuánta gente no está así hoy en día? ¿Cuánta gente no adora su iglesia, su templo, lo que Dios ha hecho con ellos, pero se olvidan de adorar a Dios? ¿Cuánta gente no está siendo engañada a través de sus líderes espirituales? ¿Cuánta gente no está siendo engañada a través de la religión y el espiritualismo, a través de la secta y los astrología y el tarot? Y cuánta gente no está siendo engañada en estos días, engañada por enseñanzas, herejías, fábulas, mentiras, palabrerías de hombre. Aleluya. Que ya no se predica la palabra, sino que ahora se enseña de un libro, de una filosofía, qué tremendo está la cosa. Por eso el Señor dice que en los últimos tiempos el engaño aumentará a tal grado que aún en la religión, aún en los líderes espirituales, aún en la gente que menos esperábamos, vemos el engaño, donde no se vivía como se debería de vivir. Es algo tremendo. El engaño es como un cáncer que
sigue creciendo y sigue avanzando a tal grado que parece que el engaño sería verdad, cuando Jesús es la absoluta verdad. Aleluya. El engaño es terrible en un cristiano, en una iglesia, en un pueblo santo, en un pueblo de Dios. Por eso Jesús dijo que mirar que nadie os engañe. Hermano, no se deje engañar por nada. No se deje llevar por las circunstancias. No se deje engañar por los eventos. No se deje engañar por las palabrerías. No se deje engañar por los comentaristas. No se deje engañar por las noticias. No se deje engañar por el gobierno. No se deje engañar por las sectas o las fábulas. No se deje engañar, hermano, persona que me está escuchando, porque una de las señales del fin será el engaño. Aleluya. Así que pongámonos abusados, discernamos el tiempo que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, tiempos donde hoy más que nunca se necesita estar bien agarrado de la mano de Dios, buscando de su presencia, de su llenura. No se te olvide dejar tu petición ahí en los comentaristas, en el comentario, para estar orando por ella. Aleluya. Y busquemos de Dios, busquemos de su presencia en el nombre de Jesús, porque Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Estamos en la recta final. Estamos en los últimos tiempos. Ya no hay tiempo para jugar a la iglesita. Ya no hay tiempo para estar compitiendo con otras iglesias. Ya no hay tiempo para estar pantallando a otra gente, engañando, sino que hoy más que nunca necesitamos verdad. Necesitamos que nuestras vidas sean íntegras, que nuestras vidas estén llenas del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, para que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Dios te bendiga. Se despide el hermano Fernando, y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si en una área de tu vida tú sabes bien que estás mal, pídele a Dios perdón. Dile: Señor, perdóname. Ya no quiero vivir una falsedad. Ya no quiero vivir en el engaño, Padre. Ayúdame, Señor. Sácame de esto, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Busca una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Afírmate. Deja de estar jugando a la iglesita. Y busquemos de Dios en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Quiero entrar